Agradecemos a la gente del VPN que siempre nos acompaña y nos brinda este tipo de capacitaciones. Nos acompaña Analía Orbanich, Damián Exarch, creo que dije bien, y Agustina Serrano. Sí, y Agustina Serrano. Ellos pertenecen a la parte del equipo de educación financiera del VPN. Este es el primer encuentro que tenemos, van a ser dos de esta capacitación de herramientas financieras. El primer módulo, gestión de ingresos y costos, y el segundo módulo es habilidades financieras para emprender, el cual va a ser el 6 de mayo. Así que anótense, el 6 de mayo va a ser la capacitación y con el mismo link con el que entraron hoy van a poder entrar el 6 de mayo. Así que tampoco pierdan el link. Bueno, espero que todos nos escuchen, que todos tengan ahí para anotar, para hacer sus preguntas, y les dejamos la palabra a Analía con la capacitación del día de hoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer volver a encontrarnos y comenzar con este ciclo de capacitaciones. Estamos muy contentos desde el banco para formar parte de este equipo. Y bueno, como les comentaba Priscila, comenzamos con gestión de ingresos y costos. Y la próxima capacitación con el mismo grupo es de herramientas financieras. Así que bueno, un placer. Espero que puedan exprimir al máximo a los dos expositores, que la verdad que son muy buenos, Damián y Agus. Y cualquier duda o consulta los van escribiendo por el chat y nosotros vamos respondiendo, y vamos también a dar un espacio para que podamos interactuar y ustedes se puedan sentir libremente de consultar todas las dudas que surjan o inquietudes o situaciones. La verdad que es por eso que tal vez lo que hicimos es hacerlo en grupos reducidos para que podamos todos interactuar, porque tal vez cuando el grupo es más amplio se complica un poco más. Así que bueno, le dejamos la palabra a Damián y a Agus, que comienzan con la capacitación. Muchas gracias. Bueno, me permito arrancar, Agus. Bueno, muchas gracias por participar de este taller. Tal cual decía recién Ana, está bueno que somos un grupo no tan grande, con lo cual les pido por favor que vayan interactuando. Y este taller tiene un título bastante ampuloso que habla de gestión de ingresos y costos. En el fondo, y para serles sincero, lo que vamos a tratar es de sensibilizar hacia estas herramientas de gestión que creemos tan imperdibles para cualquier emprendimiento, ¿no? Entonces, permítame, a ver, que hay una velocidad entre el clic y la pantalla que va pasando. Ahí está. Permítanos empezar con una historia este taller. En el siglo pasado, en 1999, para ponerle una fecha exacta, la NASA había desarrollado un proyecto para poder investigar a Marte, ¿sí? Y contrata a la firma Lockheed Martin para enviar una sonda y poder estudiar Marte y así empezar a definir algunas cuestiones que nos permitan pensar en algún momento vivir en Marte, ¿no? Pero la historia comienza enviando esta sonda y contratando a esta empresa que le estoy diciendo, y cuando se están arrimando a Marte, la sonda ya viene toda la algarabía para empezar a ver lo que estaban por investigar, la sonda explotó. Y ahí les cuento el final, la sonda explotó, implica una pérdida de casi 140 millones de dólares para NASA respecto de su plan original. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo que pasó es que justamente hubo un error de medición en su implementación. La gente de Lockheed, o los ingenieros de Lockheed, medían en pulgadas inglesas, y los ingenieros que llevaban la sonda medían en centímetros, y la sonda, en vez de pasar a 120 kilómetros para poder orbitar Marte, pasó a 57 kilómetros y explotó. Es decir, cada vez que los cohetes, para ordenarla, tiraban un poquitito de spray para acercarse, a medida que pasaron los meses, esos kilómetros, esas diferencias de medición empezaron a ser cada vez más grandes,
y entonces realmente hubo una pérdida por un problema de medición. Y esto nos viene a dar entonces entrada a por qué vamos a entender o a querer medir los costos dentro de una empresa y a la agenda de este taller. Por un lado vamos a recorrer cuál es el sentido de medir los costos, por otro lado vamos a ver dos modelos de costos, por un lado modelos para empresas de producción, y esto es algo teórico, pero después lo vamos a llevar a ejemplos, otro modelo de costo que tiene que ver con aquellas empresas de servicios, y después vamos a tratar de entender qué son empresas de servicios, y por último, lo que es fijación de precios. Dos problemas que hemos detectado, que nos piden bastante los emprendedores y emprendedoras, respecto de sus costos y sus precios. ¿Sí? Entonces, dicho esta la agenda, vamos a adentrarnos un poco en cuál es el sentido de medir los costos. Y acá de nuevo vuelvo a tener una historia y una anécdota. Perdón, yo no, mientras estoy hablando no puedo ver las caras de ustedes o lo que vayan escribiendo en el chat. Por favor, si me lo van diciendo, porque está bueno tener la intervención de ustedes, ¿no? Y este feedback de lo que vamos diciendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de medir costos? Y yendo al ejemplo que habíamos visto, a esta historia que vimos, aquello hubo medición, ¿sí? Errónea, pero hubo medición, y lo que nos dice este matemático también no del siglo pasado, de hace 2 siglos, que es que lo que no se mide, lo que no se define, no se puede medir, y lo que no se mide, no se puede mejorar. Como en todo emprendimiento y en toda empresa, cuando estamos hablando de costos y de precios, lo importante es darnos cuenta qué es lo que hace falta mejorar. Y entonces, por eso es el sentido de poder medir los costos de una empresa o de un emprendimiento. Y cuando hablamos de medir, ya vamos a ver más adelante, no estamos hablando de una complejidad de tener modelos muy complejos de costos, sino poder declararlos en un papel, en una hoja sencilla, o en un Excel, si quieren un poco más avanzada, o en una herramienta de gestión de costeo un poco más avanzada. Pero en cuanto lo anoto, o cuando lo anoten, ya van a empezar a gestionarlo, porque van a tener declaradas estas cuestiones de costos. Entonces, vamos a meternos un poquito más en esta facilidad de poder anotar costos, y como toda cuestión de poder ordenar, siempre hace falta categorizar. Y cuando estamos hablando de categorizar, lo que tiene que ver en la relación de tipo de costo, vamos a encontrar, para poder anotar en estas planillas sencillas, en una hoja cualquiera, es importante para los modelos de costo después utilizar estas categorías. Entonces, ¿qué tipos de costos hay en cualquier emprendimiento o cualquier empresa? Bueno, por un lado están aquellos gastos de inversión, que tiene que ver con todos aquellos gastos que están previo a empezar a producir algo. ¿Sí? Por ejemplo, y voy a decir pavadas, es, qué sé yo, comprar un horno si mi emprendimiento tiene que ver con una panadería. ¿Sí? Entonces, primero tengo que invertir en el horno antes de empezar a producir. Estos son los gastos de inversión. ¿Sí? Otro tipo de gastos son aquellos gastos fijos, que esto tiene que ver con aquellas plata que tengo que pagar, ¿sí? O aquellos gastos que voy a realizar en mi emprendimiento, independientemente de si venda o no venda. Ya realicé los gastos de inversión, puse en marcha el emprendimiento, y hay gastos que si vendo un producto o un servicio o 1000, van a ser siempre fijos. ¿Está bien? O sea, son independientes de la producción o de las ventas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Un dedito así? Ok. Por otro lado tenemos los gastos variables, y los gastos variables ya están asociados al nivel de producción. De nuevo, y volviendo al ejemplo que estaba contando de la panadería, si yo voy a producir 50 kilos de pan, voy a necesitar 45 kilos de harina y 50 litros de agua, más sal y la levadura, si hago una proporción de 50% de hidratación.
Es decir, los gastos esos son variables y van a depender del nivel de producción que yo esté teniendo dentro de mi emprendimiento. Por otro lado, están aquellos gastos indirectos, que son, en este ejemplo, como les estaba contando, de la panadería, son gastos que no los puedo definir exactamente a la producción que yo tenga. ¿Cuáles son los gastos indirectos? Y volviendo al ejemplo de la panadería respecto del pan. ¿Qué sé yo? Agus, cuando vayas queriendo intervenir, metele, pero dame una mano. Con gastos indirectos puede ser, qué sé yo, una persona que me está ayudando en el emprendimiento que no está dedicada a la producción. Por ejemplo, está dedicada a vender cualquier cosa que yo produzca. Alguien que esté en el área comercial o alguien que esté en el área administrativa. Si contratar a alguien para que me haga los costos de mi emprendimiento sería un gasto indirecto, que no lo puedo asignar específicamente al producto, ¿sí? Otros son aquellos gastos inesperados. Válgame Dios, estas son todas aquellos temores que uno tiene, que es algo que no había previsto en el fondo, ¿no? Son aquellos gastos que no había previsto. Por ejemplo, un impuesto nuevo es un gasto inesperado. Por ejemplo, la tormenta bendita que tuvimos el otro día hizo que, no sé, se rompiera o se inundara el horno, por ejemplo. el horno. Que se inundara el horno. No, que se inundara el horno no, porque se rompiera, digo, por ejemplo, puede pasar. ¿Sí? Claro. O tengas un problema con el vehículo de reparto, si hicieras reparto, algo que sale de la órbita de todos estos gastos que mencionó antes Damián. Justamente es 100% inesperado, algo que no estaba contemplado en lo absoluto, ¿sí? Como si bajó la térmica y se quemó algo, una inundación, o chocaste, así, Exacto. realmente algo que no se podía prever. Y el próximo gasto es muy bueno, lo que vamos a poner, es muy bueno, no es muy bueno, es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con los gastos familiares. En general, en los emprendimientos y en algunas grandes empresas también, para serles sincero y sincera, los gastos familiares a veces se confunden con los gastos propios del emprendimiento. Esto no está mal ni bien, no significa nada. Lo que pasa es que es importante que hay que tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, el cambio de vehículo para el reparto de lo que yo estoy comprando es un vehículo que tiene mucho más que ver, qué sé yo, con una Fiorino para hacer el transporte, que si me compro no sé, un auto lindo para poder irme de vacaciones. Es decir, a veces esos gastos son compartidos entre el emprendimiento y la familia, pero es importante tenerlos en cuenta porque pues son gastos que es muy difícil después trabajarlos desde el lado del costo, porque son gastos que son necesarios para la familia, ¿no? Y eso tiene que ver con el motivo de la empresa. Pongo un ejemplo bastante burdo, ¿no? Y propio de nuestro entorno. Sí, un ejemplo mucho más sencillo, incluso de menor monto, para que entiendan que hay gastos que están todo el tiempo involucrados en el ámbito familiar, sobre todo en los emprendimientos que arrancan desde el seno, desde la casa, desde un local que comparto, que me prestan, lo que sea. Tiene que ver con, por ejemplo, el gas, la luz. Muchas veces nosotros vamos a consumir 300 o 400 pesos, por decir, de gas habitualmente. Pero ¿qué pasa si yo, como decía Damián, tengo un emprendimiento de pan y está el horno todo el día prendido? Bueno, entonces tengo ese gasto que parecía que es la factura de luz de la vivienda familiar, deja de ser un gasto 100% atribuible a la familia y hay parte de ese valor que debería ser afectado a la producción del pan y ser trasladado a ese gasto o costo que se puede, digamos, medir para calcular cuánto me está costando el pan. Entonces hay un montón de gastos familiares que está bueno separar aquellos que no están vinculados al emprendimiento, pero sí aquellos que se pueden atribuir o una porción, si bien a veces no va a ser sencillo decir tantos pesos de luz, tantos pesos de gas, por lo menos un estimativo de que hay parte de ese gasto familiar que es parte del emprendimiento. Exactamente, ahí lo que está justamente contando Agus es algo que después vamos a evaluar para entender cómo asignar los costos.
pero es importante sí que descubramos cuáles son aquellos gastos familiares que están relacionados con el emprendimiento, no para hacer la economía hogareña, que ya se hace, pero sino para tener en cuenta cuál es su relación. Entonces, Perdón, y ahí, Dami, un comentario nada más. Esta clasificación de costos que les pasa a Damián está vinculada a que podamos sentarnos a analizar qué tipo de emprendimiento tenemos y si de repente había alguno de estos gastos que no estábamos teniendo en cuenta y que afectan directamente al producto que estamos vendiendo. Porque muchas veces se nos escapan o pensamos que un pan que hicimos costaba 50 pesos y había otros costos que no estábamos detectando y que tienen que ser trasladados para entender cuánto nos cuesta cada unidad de pan y después ver cuál es el valor que deberíamos venderlo, ¿sí? Entonces está bueno poder identificar haya sido un gasto de todos los días o entender cuáles son de inversión o cuáles son inesperados y demás. Poder sentarnos y revisar estos gastos. Bien. Entonces, dicho esto, y entendiendo, volviendo a la premisa, es de todos los gastos que hay, es importante primero generar estas categorías y ordenarlos dentro de algunas categorías de estas categorías, porque nos va a ayudar a lo que viene después, que es poder encontrar un modelo de costos dependiendo del tipo de negocio que tengamos. Un modelo de costo bastante clásico, y esto en términos académicos se llama el modelo de costo-volumen-utilidad. ¿Sí? Y recordemos aquellas definiciones que habíamos dicho de las categorías de los costos, y en cualquier emprendimiento que uno pudiera pensar, y esto es lo que nos ayuda a entender este modelo, lo que primero existe, si ustedes bien lo recuerdan, en este modelo son aquellos costos que son fijos, que es independiente del nivel de producción. Esta es una curva que tiene en cuenta dos variables. Por un lado, pesos, y por otro lado, cantidades. ¿Sí? Y ahora vamos a meternos qué aplicación tiene. Justamente, fíjese que el costo es fijo y es independiente de las cantidades que se produzcan, vendan, ¿sí? Que es lo mismo. Es decir, si produzco 0 unidades, el costo fijo sucede igual. Y si produzco infinito, el costo fijo también es lo mismo, ¿no? Esto es lo que dice el modelo. Dami, hay un ejemplo muy fácil, que es fijo, siempre fijo, es el alquiler. Si alquiláramos un lugar, no importa si produzco 1.000, 2.000 o 3.000, o produzco 0, lo tengo que pagar igual. Exactamente. Sí o sí. ¿Sí? Ok, está muy bien. Ese es el costo fijo. Y recuerden los otros costos que habíamos hablado. Había un costo que estaba asociado a la producción y tenía que ver con el costo variable. Es decir, si fabrico 0, el costo variable es 0. Ahora, si fabrico 1 y mi costo variable es 1 por cada unidad producida, va a ser 1 y demás. Es decir, esta curva que están viendo, que tiene una pendiente, en realidad está asociada al nivel de producción. Y esto tiene que ver con los costos variables. En el caso de la panadería, si no fabrico ningún kilo de pan, de harina no tengo ni levadura, tengo que comprar nada. Ahora, a medida que empiece a fabricar X cantidad de kilos de pan, voy a necesitar una proporción muy parecida de kilos de harina y kilos de levadura, sal y agua. ¿Está bien? Y eso va a estar en relación al nivel de producción. Por lo tanto, este costo variable sumado va a depender de la cantidad de productos que yo vaya fabricando. ¿Sí? De tal manera, entonces, ahí está. De tal manera que si sumo los costos variables más los costos fijos, puedo estimar cuál es el costo total en este modelo. ¿Está bien? Recuerden una cuestión, estos modelos de costo son previos, en general, a la planificación, a la implementación del negocio, que en general en los casos de los emprendimientos, como lo que estábamos hablando antes de empezar a notar, son costos que ya fueron sucediendo y uno los va ordenando, ¿no? Pero hay que pensar, y van a ver después por qué, porque esto nos ayuda a pensar en el costo unitario, ¿no? Sigo avanzando. Por favor, vayan frenando las preguntas, que a veces uno asume que ya lo van entendiendo, ¿no? Y por favor, levanten la mano o vayan escribiendo para que podamos ir cortando.
o respondiendo a las preguntas. Bueno, entonces, dicho esto, la cantidad de producción y llegando al costo total, ¿sí? Ven que a medida que produzco más, la curvita roja hace que el costo total del negocio, de la producción, sea cada vez más alto, y la variable que viene a compararlo, es la venta. Es decir, fíjense los ingresos, que son las ventas. ¿Se ve la flechita que pongo? Pregunto, ¿no? Bueno, ok. Sí, a mí se ve, perdón, te estábamos haciendo con la cabeza, pero sí se ve. Está bien. Claro, bien. Entonces, la curva roja, la curva verde, y es verde porque son ingresos, ¿sí? Es, si yo fabriqué uno y lo vendí, empiezo a tener la curva acá. Si fabriqué 2 y los vendí, empiezo a tener la curva acá. Si fabriqué 3 y los vendí, empiezo a tener la curva acá, y así a medida que voy creciendo. Pero hay un punto en donde todas las ventas son iguales a todos los costos que tenía. Es lo que se llama, para los modelos de costo, el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, ¿qué me dice? Que los ingresos son iguales a los egresos. ¿Sí? Y este punto de equilibrio, ¿qué me dice? Hacia la izquierda pierdo plata, ¿sí? Es decir, si fabrico menos y vendo menos que el punto de equilibrio, voy a perder plata. Y si fabrico más y vendo más, voy a empezar a ganar plata, por la derecha del punto de equilibrio. Este es el modelo de costo, volumen y utilidad, que uno y una puede llegar a pensar, sumo todos los ingresos y sumo todos los costos. Si los ingresos son más grandes que los costos, estoy en la derecha, estoy contento o contenta, y si estoy a la izquierda, estoy triste porque estoy perdiendo plata. ¿Sí? ¿Qué problemas tiene este modelo teórico? ¿Sí? Este problema teórico, primero, asume que los costos son siempre fijos, independientemente del volumen, y el precio de venta también es fijo y es independientemente del volumen. Justo en el caso que contaba Agus del alquiler, si resulta que este emprendimiento empieza a fabricar un montón de kilos de pan más, probablemente tenga que alquilar otro local. Y si alquilo otro local, los primeros kilos de pan extra que fabrique me va a dar pérdida. Entonces, es un modelo teórico que anda bastante bien. Lo importante es que esto reconozcamos que tiene un error, que es que los costos son siempre fijos, independientemente del volumen, los variables lo mismo, y los precios de venta lo mismo. Y también, y acá es donde empieza lo interesante, es que hay que hacer un gran esfuerzo en diferenciar aquellos gastos del emprendimiento que son fijos o variables. No siempre es tan fácil determinarlo. ¿Sí? Un ejemplo... un ejemplo, David, perdón, ahí podría ser el gas, porque uno podría decir eso. Claro, uno podría decir el gas es un costo fijo porque tengo luz, gas, el agua, el alquiler, todos costos fijos. No, porque si el gas, lo que dice Damián, yo arranco con un horno de cocina normal, bien, y digo, no, me queda chico, tengo que comprar un industrial, ya va a tener más salida de gas en simultáneo, entonces la factura se va a abultar. Bueno, no, pero además me está quedando corto, entonces voy a poner 2 hornitos eléctricos que me prestan. Bueno, estoy enchufando más, y así es como que de pronto lo que yo venía pagando como un costo fijo empieza a tender a ser variable dependiendo de la cantidad que produzco. Entonces ya no es fijo, produzca 0, produzca 100 o produzca 500. No, se torna variable en función de las cantidades. Entonces, eso es un poco lo que viene a decir que es raro este modelo porque no es tan sencillo decir cuál es fijo y cuál es variable. Exacto. Todos los costos podrían ser fijos o variables en el mundo, eso se refiere. Exacto. Y otro de los problemas es que, justamente, fíjense lo que estamos hablando, es que tiene una sola línea de producción, o un solo producto. ¿Sí? Y en general, casi ningún emprendimiento es monoproducto. ¿Sí? Ahora bien,
y esto permito abrir el diálogo porque es importante que ustedes comenten cuáles son sus emprendimientos para ver si se puede adaptar el modelo. ¿Sí? Fíjense, una cuestión, cuando ponemos diálogo es porque les habilitamos y los invitamos a hacer las preguntas que quieran en este momento y demás. Lo que estamos diciendo es que este es un modelo teórico, eso no significa que no se pueda empezar a pensar con esa estructura, ¿está bien? Fíjense sí, perdón. Sí, quería saber si me estás escuchando, porque habría acá, ¿Sí? no sé si soy yo. Te escucho. Ahí me estás preguntando, a ver si es el... Nosotros nos dedicamos a hacer barbijo. Perfecto. ¿Puede entrar en este sistema? Perfecto. El barbijo justo entra perfecto, pero pará, te hago una pregunta. ¿Hacés barbijos de niños y de adultos? Adultos, niños, le agregamos, qué sé yo, turbantes, un montón de cosas, gracias a Dios. Está bueno. Mira, fíjate tal cual lo que vos estás contando, ¿no? Y está muy bueno y te agradezco que hayas participado y des el ejemplo. Fíjate que en el fondo lo que vos estás contando respecto de este modelo, ya tenés dos productos, ¿no? Por un lado tenés los barbijos y por otro lado tenés los turbantes, ¿sí? Y pueden ser dos líneas de producción distintas porque un turbante tiene una cantidad de tela, estoy teorizando y probablemente LR, ¿no? Pero digamos, un turbante tiene una cantidad de tela distinta de la de un barbijo, horas de confección y de corte de tela distintas una que otra, y la cantidad de, no sé, elástico, digo yo, una que otra, o de hilo, son distintas una que otra. Ahora, esto ya desde el lado de vista desde el punto de vista del modelo empieza a complejizarse y empieza a hablar de bla, 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 que no quiero meterme dentro de la teoría, pero si vos podés ya contabilizar todos los metros de tela que vos comprás, y todos los metros de hilo que vos comprás, y todas las horas humano que vos le ponés para funcionar en la máquina, más todas las máquinas que usás, o qué sé yo, ya tenés una muy buena aproximación para medir los costos. ¿Sí? De tal manera que además llegás a cuánta tela tirás, o sea que eso no importa si la tirás, porque ya la compraste, y eso tiene que ver con el modelo de producción, pero vos ya podés anotar que la tela, y tal cual lo que estamos hablando, la tela es un costo variable, depende de la producción. No hace falta llegar al nivel unitario, pero vos ya no es lo mismo comprar, y te digo una pavada, 100 metros de tela para hacer, la vas a necesitar si tenés que hacer 100 barbijos y 100 turbantes. Te digo una pavada, ¿no? Ahora, si tenés que hacer 200 barbijos y 200 turbantes, vas a tener que comprar 200 metros de tela. Ese es un costo variable. Que ya lo notes dentro de las primeras categorías que habíamos visto, te va a ayudar. Te va a ayudar. Y después tenés que hacer alguna elucubración matemática, si querés, para llegar a cuál es el costo unitario, que la podés hacer muy sencilla. El total de plata dividido el total de productos que hiciste. Fin. ¿Es perfecto desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de costo? No, es ajustable, pero te sirve un montón. Te sirve un montón. O sea, te va a servir un montón, muchísimo. Muchísimo. ¿Cuándo vas a necesitar un modelo más sencillo? Cuando empecé más complejo, cuando empecé a fabricar, en vez de 100 barbijos, 3 millones. Ojalá Dios quiera. Ojalá. Y cuando llegué a ese lado, la llamás a Agus o a mí y te vamos a asesorar y demás. Pero, Luis, te hago ¿Luis es tu nombre o Cris? No sé si es Cris. Estamos los dos, Cris, Luis. Somos un Bien. matrimonio que... bien. Bien, Luis. Entonces, estaba hablando Luis. Bien, una consulta a los dos. Cuando hablábamos de los costos anteriores, ¿de pronto sintieron que hay algo que ustedes no estaban teniendo en cuenta en su matriz, por así decir, en su total de costos? O sea, de todo lo que dijimos, ¿les resonó algo? Che, esto no lo estábamos teniendo en cuenta. ¿Hay algo que estábamos pagando que no lo estábamos sumando? ¿Sienten eso? Lo que pasa es que nosotros lo largamos esto sin costos, sin nada. ¿Me entendés? Vendíamos y a la vez y reponíamos enseguida.
¿entendés? Nosotros lo que queríamos hacer, tener un stock tanto de barbijo, tela, hilo, elásticos, y bueno, más o menos estamos en eso, y ahora como que tenemos que sentarnos a hacer números del costo, de lo que nos sale la tela, y en qué gastamos. Ahora va a hablar mi señora, porque quiere hablar. Buenas tardes, hermosa la reunión. Y nos enseña cosas que nosotros, por ejemplo, como dice mi marido, ahora nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que tener un cuadernito donde anotamos lo que compramos, cuánto gastamos en esto, cuánto gastamos en los otros, cuántas horas de trabajo tenemos. Es como que ahora las reuniones estas que estamos asistiendo, que por ahí yo no hablo mucho, nos está enseñando a poder sacar el costo como realmente lo tenemos que sacar. Saber lo que gastamos, lo que invertimos y qué nos queda. Sí, perfecto. Y por ejemplo, esto para ustedes y para cualquier otro que esté haciendo un emprendimiento, ahora que están de moda las ferias, los están en distintos puestos, ¿no? Puede ser, me refiero a las ferias que se hacen a veces o en una casa, o en un lugar al aire libre, o en espacios más grandes, depende, ¿no? Porque hay distintas. Y muchas veces nos cobran por ese espacio que nos están dando para poder participar de la feria. Ese valor también lo tenemos que sumar. Si todos los meses participamos y pagamos 500 pesos el stand, hay que sumarlo. O sea, todos los costos que hacen al proyecto que estamos llevando adelante, por más chiquitos que sean, si se pueden atribuir, si los podemos traer y medir, es importante, porque si no, esos 500 pesos los estamos absorbiendo de la economía familiar, y no nos estamos dando cuenta que es parte de lo que nos está costando cada barbijo. Entonces, si voy a la feria, pago 500 pesos y vendo solamente 10 barbijos, hay un costo que le estoy sumando a cada barbijo, indirectamente, aunque no nos estemos dando cuenta. ¿Por qué? Porque me costó lo que me costó de mano de obra esos 10 barbijos, más los 500 pesos que me costó ir y mostrar esos barbijos para que los pudiera vender. ¿Se entiende? Hay muchos costos que está bueno sentarse y revisar. ¿En qué gastamos para vender? Agustina, ¿qué tal? Marcelo Watson de Menarte Estampado con Neri. El tema de los ajustes que vienen dándose todos los días casi en los materiales, con lo cual eleva obviamente el costo de tu producto. ¿Cómo uno puede seguir esa línea sin generar un costo mayor a, digamos, a lo que hay en el mercado y mantenerse competitivo? Bueno, ahí Dami, no sé si querés, creo que en algún momento íbamos a cambiar de modelo, que es como que justamente este no funciona por eso. No sé si querés que avancemos y ahí como abordamos este tema. Está bien, sí. Mirá, hay otra cosa, y está bueno, gracias, Agu. Acá hay otro tema, ¿no? Todos los modelos de costos, este y el que vamos a ver un poquito más adelante y demás, asumen que la inflación no existe. ¿Sí? Con lo cual, y si se quieren, y está muy buena tu pregunta, ¿sabés qué? Ya te invito a que participes en el segundo taller donde vamos a hablar de finanzas. Y cuando hablemos de finanzas, vamos a ver de algunas cuestiones que tienen que ver con el dinero en el tiempo, y no me quiero adelantar mucho, pero lo que vos estás contando es un problema clásico, y tiene que ver con una solución de finanzas, porque es cierto, yo puedo clavar el precio si hoy compro un montón de stock, con lo cual estaría haciendo una inversión financiera, ¿sí? Para después asegurarme que los costos se mantienen, pero después empiezo a descalzarme en esta curva que habíamos visto de costos y ventas. Yo los invito a que vayamos metiendo complejidades de a poquito. La primera complejidad es esta de poder llevar los números del emprendimiento, anotarlos todos, y después algunas líneas generales para lo que tiene que ver con cobertura de la inflación, que lo vamos a ver cuando charlemos un poquitito de finanzas y el valor del dinero en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Y cómo me cubro? Bueno, sí, si compro un montón de producción hoy, de insumos, como vos lo estabas planteando hoy, para que después no me aumenten,
cuando empieza a vender, también tengo que tener en cuenta si voy a tener la plata para volver a comprar el stock, digamos. Entonces es un problema bastante clásico donde los precios se tienen que ir ajustando en forma pareja a nivel de los costos y al nivel del precio de venta. Realmente van muy, muy parecidos. ¿Le puedo sacar plata además? Sí, si compré un poquitito más, bueno, pero tengo el riesgo que después no lo venda. Entonces, yo los invito, y está muy buena tu pregunta, porque es un problema real de Argentina que tenemos. Pero, si se quieren, lo que nos interesa en esta etapa primera es, señores y señoras, tienen que llevar los costos. Categorícenlo y empiecen a poder analizarlo. Y está muy bueno que vos ya tengas ese problema y esa pregunta, porque es el problema que viene después. Una vez que pusiste los números y lo tuviste en cuenta, después te va a venir la pregunta de ¿qué hago? ¿Me estoqueo o no me estoqueo de insumos para fabricar? O de productos fabricados. Pero es una etapa más. ¿Sí? Pasamos al otro modelo, y este modelo tiene que ver con un modelo de empresa de servicios, porque hasta ahora hablamos de un modelo de costos que tiene que ver con un nivel de producción. ¿Sí? Y cuando hablamos de empresa de servicios, lo que estamos hablando es lo que se llama a poder costear por órdenes de contratación. ¿Sí? Y acá entonces me voy de la panadería y me voy a los tipos de servicios que existen. ¿Cuáles son? Y de nuevo las categorías de servicios que uno puede llegar a pensar. Bueno, tengo servicios que son intensivos en capital intelectual, es decir, en gente que piensa. Un ejemplo clásico de lo que está sucediendo ahora, todas las fintech o los chicos y chicas que programan y hacen aplicaciones nuevas para el mundo, aquellas que nos ayudan, por ejemplo, a los emprendimientos a vender, ¿sí? Aquellos emprendimientos donde hay gente, bueno, pensando en las consultorías o que yo, probablemente no sé si tiene que ver con todos los emprendimientos, y eso les pido disculpas, no les preguntamos. No, pero por ejemplo, Dami, un ejemplo es cuando uno tiene un emprendimiento y generalmente se quiere posicionar en redes sociales, le terminan muchas veces pagando a una persona para que le lleve adelante las redes sociales, para que venga, saque fotos de los productos, suba historias, repostee, lo que sea. ¿Por qué? Porque uno no tiene la capacidad de diseñar un logo, de armar la estética de una foto. Al principio lo empezás a hacer, obviamente, para hacerte conocido, pero llega un momento en el cual no te da el tiempo, porque también eso implica me siento en la computadora con las pocas herramientas que puedo tener, como un Paint, como un PDF, no sé cómo hacerlo. Entonces, eso sería, por ejemplo, un modelo de prestación de servicios, lo que hacen estas personas que se dedican a redes. Esos emprendedores y emprendedoras que hacen ese tipo de cuestiones son aquellos que llamamos de capital intelectual, ¿no? Pero también aquella clasificación, la que tienen que ver con intensivo en capital humano, las cooperativas de trabajo, los albañiles, por poner un ejemplo, los servicios de electricidad, etcétera. Digamos, lo importante ahí es que hay personas, muchas personas, para poder resolver un servicio que nos contratan. En general, a nivel de emprendimientos, salvo las cooperativas de trabajo, esto no tiene que ver con otras categorías de empresas o de pymes ya, porque hace falta tener personas contratadas. Pero no podemos dejar de mencionarlas, ¿no? Lo mismo puede ser una persona, Dami, que dé clases particulares. Bien, buenísimo. Sí, está buenísimo, bien. Está buenísimo el ejemplo. Aquella es de capital humano. Está perfecto el ejemplo. Y por otro lado, aquellas intensivas en capital financiero, y esto podemos hablar de los bancos, ¿sí? O de las cuevas, que a veces le prestan plata a los emprendedores, o de un familiar que es acaudalado y presta plata. Son de capital financiero. ¿Bien? Ahora, fíjense que cuando estamos hablando de servicios es muy difícil encontrar una unidad de producción y a nivel de costos. Entonces ahora vamos a complejizar un poquitito el modelo. Y esto se llama costos ABC.
Costo ABC no es porque tenga que ver con las prioridades, sino porque es una traducción de inglés, que es Activity Based Cost, pero bueno, en el fondo es lo mismo, es decir, son costos basados en las actividades. ¿Y qué elementos? Recuerden las primeras categorías que hablamos de costos, ¿no? Fijos, variables, inesperados, de inversión y demás, ¿no? O sea, no es que los puse en la hoja cada uno de esos costos que yo ya voy teniendo dentro de mi experiencia. Fíjense los paralelos, ¿qué es esto? Podemos hablar de costos que son directos, a los que pueden identificar específicamente con el objeto de costo. En el ejemplo que muy bien contaba Agus, si lo que yo voy a dar son clases particulares, bueno, voy a necesitar un papel, o contratar el Zoom para poder tener una charla si fuera virtual, ¿sí? Digamos, aquellos que están muy relacionados con el servicio que voy a dar, ¿sí? Por un lado, esos son los costos directos. Por otro lado, son los costos indirectos. Bien, aquellos que no puedo asociar específicamente con el servicio. Y volviendo, y está buenísimo, voy a usar este mismo ejemplo, un costo indirecto sería contratar la luz dentro de mi casa, o el servicio de internet, ¿sí? Para poder dar clases a través de Zoom. O sea, no es que uno esté dando clases a través de Zoom las 24 horas del día, pero el servicio, que es un costo indirecto, porque también lo juegan o lo usan mi par para trabajar en otro lado, los niños o las niñas para poder jugar o para conectarse a su clase, que eso es un costo indirecto que no está asociado a la hora de clase por Zoom que se dio. ¿Sí? Hay costos operacionales, y estos costos operacionales son gastos técnicos o administrativos. Bueno, si necesito contratar a alguien para dar las clases, como Priscila, que nos está dando una mano acá para organizar el Zoom, ¿sí? Alguien le pagó a Priscila para que nos deje entrar, nos haga la presentación, y que eso es un costo técnico o administrativo para esta clase que estamos dando ahora. ¿Sí? Después nos decís cuánto, Priscila. Por otro lado, los costos ya más asociados a aquello que habíamos hablado de costos fijos, si se quiere en aquel momento, son costos asociados a los alquileres, y acá introduzco una palabra muy incómoda que se llama depreciación, que es una palabra muy contable, ¿sí? Pero la quiero contar igual, porque a veces, y esto está muy bien relacionado con los emprendimientos, que yo ya tengo una casa, o tengo un quincho donde dar la clase, o donde poner el horno para poder producir, no significa que no lo tenga que asignar al costo unitario. Y por eso hablamos de depreciación. Uno podría pensar, muy sencillo, la parte contable habla de, bueno, no me quiero meter en el fondo, pero es como encontrarle un alquiler a eso que yo ya tengo comprado y lo puedo asignar a cada producto. Cuando deja de ser inversión y lo puedo asignar a la producción. ¿Sí? Entonces, permítame ponerlo como un ejemplo. Fíjense que además está como alquileres y o depreciaciones. Si yo tengo un emprendimiento y yo ya fabrico o doy el servicio en mi casa, no puedo no tener en cuenta que si yo no tuviera casa, el servicio no lo puedo dar. ¿Está bien? Y esta es la mezcla entre costo familiar y costo de la producción. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. O por ejemplo, también en el caso de una persona que se dedica a prestar servicios personales, por ejemplo, no sé, una persona que hace herrería y alquila una máquina para soldar. Bueno, ese alquiler de esa máquina va a ser un costo operacional, porque va a estar su costo de su mano de obra aparte, pero tiene que alquilar esa máquina, entonces ese alquiler es parte de otro tipo de costo que también tiene que sumar al valor que le quiera poner a la mano de obra o al trabajo realizado. Exactamente. Está muy bien. Y otro de los costos operacionales, bastante común, y acá voy a poner una variable que en general no se habla dentro de los emprendimientos, que tiene que ver con algunas obligaciones o seguros, o la carga impositiva. Que es una mala palabra en general para los emprendimientos que operamos dentro de la economía informal, digamos, ¿no? Pero la carga impositiva es importante tenerla en cuenta dentro de los costos, porque por lo menos nos va a dar cuenta a ver si me paso a la formalidad o si tengo que seguir estando en la informalidad, pero son costos que los tengo que tener en cuenta. ¿Sí?
y son propiamente operacionales. Fíjense también los materiales de consumo, que a pesar de estar brindando un servicio, muchas veces hace falta tener ciertos materiales de consumo. Si tengo que dar clase, tengo que comprar lapiceras o marcador. Estoy hablando de las clases de antes, ¿no? Cuando se usaban pizarrones. Ahora probablemente sea un mouse, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, tengo materiales de consumo que son, que no los puedo asignar derecho a la hora de servicio, pero me hacen falta para poder darlo, ¿no? Y obviamente algunas de cuestiones de capacitación y promoción, tal cual contaba justo Agus, que, bueno, a ver, yo fabrico, pero realmente no me puedo dedicar mucho a vender y contrato otra empresa, o otro emprendedor o emprendedora que me hace las promociones en los distintos medios. Me diseña cómo publicar en Instagram, cómo mantener Facebook actualizado, o si contratar a Facebook de medias, donde pudiera vender ahí, digamos. Y eso tiene que ver con la promoción. Los costos basados en el proyecto, entonces, después acuérdense la curvita que vimos allá, lo primero que tengo que pensar dentro de esto es lo que se llama objeto de costo, y si fuera una fábrica, si fuera una producción, sería el barbijo, el turbante. Objeto de costo es la hora de clase, ¿sí? Es el servicio que yo voy a dar. Eso es lo que se llama objeto de costo. Después lo que tengo que tener en cuenta es qué recursos, o qué, digamos, personal, suministro, depreciación o alquileres, como habíamos hablado, ciertos materiales de oficina para poder dar este servicio, ¿sí? El Zoom, tal cual lo habíamos comentado recién, y después la cantidad de horas humanas y de servicios que me hacen falta para poder dar este objeto de costo. Y vuelvo al ejemplo bastante bueno que comenta Agus, que una hora de clase, esta que estamos dando a lo mejor por Zoom, ¿sí? El banco no puede asignarle todo el costo a esto que yo estoy trabajando, ¿sí? Es la hora y media o hora que le lleve para poder dar este servicio, que es esta charla que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y otras tareas que yo hago dentro del banco, y las reparte esos costos. Y lo puedo asignar o por metros cuadrados o por cantidad de horas que trabajé, ¿sí? Entonces, si alguien llevara los costos del banco de lo que yo estoy haciendo ahora, diría, bueno, Damián cobra tanto y trabaja X cantidad de horas y dio una hora de taller, asigna un costo de una hora de taller. Este es el objeto del costo. Entiendo que puede ser bastante complicado, pero ahora vamos a ver después una cuestión en el resumen. ¿Cuáles son los problemas de este modelo? Habíamos visto que el otro modelo asumía que había una sola línea de producción, ¿sí? En este modelo ya dejamos de pensar en la producción, sino lo que empezamos a pensar es en la estrategia de venta. ¿Cómo vendo mi servicio? Si por horas, si por beneficios que le va a dar a la persona que lo haga, cantidad de metros cúbicos que desarrolle. Si ya no importa tanto la producción, sino cómo lo vendo. Y por otro lado, el sistema de recolección de datos es bastante más complejo respecto del anterior. O sea, pensar en servicios es un poquito más complejo. Pero el cálculo, justamente esto, el cálculo del costo unitario es un poco más complejo. Y en este diálogo, digamos, que le estamos proponiendo, no sé si hay empresas de servicios justo acá, perdón, emprendimientos de servicios, los dos tienen el mismo problema, o el mismo requerimiento, o la misma necesidad, que nos tenemos que salir de nuestro modelo de producción que tenemos, o que tienen y tenemos todos los emprendedores. Me sumo al grupo de emprendedores o emprendedoras que tiene que ver con esta etapa que contaba Cris y Luis, justo del ejemplo de esta buena necesidad y de encontrar una beta para poder ayudar a mi economía, que es empezar a fabricar barbijos y turbantes. Bueno, pero ya tenés que salirte para que eso continúe y se sostenga en el tiempo, de saber coser, cortar y comprar. Tengo que saber, tal cual lo estaban planteando ustedes hoy, si gano o pierdo plata.
si compro más material o no compro más material. Y esta es la evolución que cualquier artesanía o emprendimiento artesanal tiene para pasar a emprendedores. Hay que empezar a pensar en estas incomodidades que están lejanas de la producción, pero son muy efectivas, que es a gestionar los ingresos y los egresos. Y para hacer eso, por lo menos hace falta pensar y anotar. Y anotar no hace falta modelo muy complejo de costos. Yo puedo arrancar con el total de ingresos y el total de egresos y ver si gano o pierdo plata. Fin. No fin. Es más para pensar, pero hay que sí o sí empezar a anotar. Y fíjense qué cosas tienen en común las variables de gestión de estos dos modelos. Porque acá justamente cuando estamos hablando de gestión es que yo puedo actuar, puedo comprar, tal cual lo estaban planteando desde los problemas de la inflación, puedo gestionar, o compro más material, o fabrico más y después veo si vendo, es decir, lo empiezo a gestionar, ¿está bien? Y no vamos a hablar de que si compro insumo de buena calidad o de mala calidad, o que si compro este tipo de tela voy a tener menos rotura y menos desperdicio, y demás. Ya estoy gestionando mi modelo de costo, ¿sí? Ya están gestionando mi modelo de costo. Fíjense que en esto los costos implica que los costos variables son controlables, ¿sí? Y son controlables de acuerdo al modelo de producción que tenga. ¿Y por qué son gestionables? Porque dependiendo de la producción, como estábamos hablando hoy, compro antes y fabrico después, o qué sé yo. Los costos fijos son los menos gestionables. Esos pasan, independientemente de producir. Ahora, si los tengo anotados y sé cuántos son, los puedo gestionar, si no, no. El volumen también es una variable que se puede gestionar. Esta es un poquito más difícil, porque depende del mercado. Y el volumen de producción, ya cuando decimos depende del mercado, es decir, depende de mí, o de nosotros, que hacemos la oferta del producto o del servicio, y de que alguien del otro lado lo quiera comprar. Cuando decimos mercado, es que alguien del otro lado lo necesite, le guste, se lo quiera llevar. Y esto es una cuestión de mercado. Y estas cuestiones de mercado van a depender de algo que vamos a hablar un poquito después, que tiene que ver con los precios que van a tener nuestra producción y algunas acciones de marketing que tengamos. Cuando hablamos de acciones de marketing parece un título bastante ampuloso, pero también cuando hablamos de marketing estamos hablando de que la gente sepa que producimos, la gente pueda comprarnos fácilmente, ¿sí? Fíjense que hoy la pandemia vino a abrir canales de venta que antes, en general, a nivel de emprendimiento o de artesanos y artesanas ni existían. O sea, que podamos empezar a vender sentado desde casa, que la gente conozca lo que hacemos, ¿sí? Yo, en el caso de Cris y Luis, yo no creo que estén golpeando las puertas como hacía antes para vender los barbijos y los turbantes. Probablemente, y no lo conozco, si vos podés llegar a decirlo, yo puedo llegar a tener la participación en esta página que armaron muy bien, que es la página de Neuquén Emprende, perdón. Hay producto. Hay producto. Hay producto. Fíjese, justamente la página de producto lo que está abriéndome es un canal comercial más, que tiene que ver con las acciones de marketing. Que alguien que vive en Huinganco pueda comprar mi insumo, o pueda comprar mi producción, ¿sí? Eso son las acciones de marketing, ¿está bien? Y por otro lado, bueno, tal cual me adelanté un poquitito, tiene que ver con el precio, ¿sí? Y este precio, que es el último tema que vamos a charlar ahora dentro de un poquitito, el precio, y esta es la parte más cruel, depende de la capacidad para poder controlar el precio. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Nos metemos en la otra parte? ¿Sí? ¿Haces así con el dedo o no? ¿Preguntas? ¿Quieren preguntas antes de que pasemos? Habilítense y Hola. Sí. Hola, Soy Majo. María José, hola, de Telar del Viento. Bien. No sé dónde ponerme, la verdad es que como que no me encuentro, sí, estoy complicada.
yo tejo, en telar hace 6 años, en Telar y Basier hago un poco de todo, pero como que, salvo por los medios digitales y alguna que otra feria, no tengo dónde ubicar mis productos. No me preocupa porque no se vencen, pero digamos, no es una necesidad como los barbijos, por ejemplo. Evidentemente hay una falla mía, que no sé cómo hacer que vos necesites un chal mío o un camino de mesa mío, o que buscando un regalo pienses en mí. Pero me pasa eso, digamos. Termina no preocupándome porque sé que no se vencen mis productos, digamos, que los caminos de mesa están, los chales están, lo que fuera está hecho, y no se van a poner en mal estado, ¿no? Ahora, todo lindo, pero me encanta tejer, tejo, qué sé yo, pero si no salen, ¿qué onda? Empecé a dar clase. Para, bueno, bueno, entonces, ahí me meto un poquito y te comento algo. Lo que vos estás contando ya es otro tipo de problema del taller este. No significa que no vaya a contestar de tu pregunta, pero no es un problema ni de costos ni de precios, lo que vos estás planteando. Lo que vos estás preguntando, y fíjate que ahí dijiste una palabra que no está muy bueno pensarla, porque decir que qué cosa tengo que hacer para que la gente necesite lo que yo vendo, es medio como suponer que fabrique lo que yo fabrique y la gente lo va a comprar si yo logro hacerles generar el deseo. Yo te invito al revés. Pensá qué es lo que la gente quiere y fabrica eso, no solo lo que a vos te gusta. Y después tratar de convencer que te lo compren. ¿Sí? Y lo que vos hiciste ahora es te diversificaste. Diste que por un lado fabricabas y te pasaste al modelo de costos del segundo de servicio, que es empezar a dar clases. O sea, empezaste a dar un servicio. Pero en realidad es un problema bastante... Sí, perdón, Agus, dale. No, y que también ahí puedas tener la opción de vender algo mejor, como puede ser, por ejemplo, esto de, a mí me gusta tejer, sé tejer al telar, sé tejer en crochet, sé tejer a 2 agujas, sé tejer cualquier cosa, lo que quieras. Y hoy, por ejemplo, en un mundo en el cual todo es igual y todo es lo mismo, yo te podría decir, mirá, Majo, yo vi esto, y yo quiero que me tejas esto, y mis medidas son estas. Y vos podrías ofrecer un servicio personalizado de algo que a vos te da placer, que te gusta tejer, pero que le encuentres la beta de decir, no, yo no hago stock, yo no laburo más por stock, porque en realidad me di cuenta que capaz que a mí lo que me entretenía mirando una novela y hacía un caminito, no se usa más, o la gente no se le ocurre venderlo. Entonces la propuesta es al revés, es, te muestro lo que yo sé hacer, que sé hacer de todo, decime vos qué querés que te haga. Porque también vos vas a tener un gran problema, que vos decís, a mí no se me vence el producto. Sí, es verdad, no se te vence, pero tampoco vas a saber qué costo, o sea, cuánto te costó y a qué precio venderlo. Porque si yo te digo, Majo, tengo que hacer un regalo, ¿qué tenés? Uy, mira, tengo este caminito. Bueno, ¿y cuánto sale? Oh, no sé, lo hice hace como 2 años. Bueno, pero ¿y cuánto? No, dame 200 pesos. Y no, porque si vos hoy lo tuvieras que tejer, ¿cuánto te sale comprar el hilo, la lana, lo que sea? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto? Entonces, sí te estás teniendo un problema, porque tampoco sabes ponerle valor a lo que tenés siquiera en stock, así sea que no se vence. Entonces, tal vez lo que tenés que aprovechar, como dijo Damián, esto no es de este taller, pero lo que deberías ver vos es qué puedo ofrecer a otro que necesite. Y hoy hay algo que necesitamos y es muchas veces que nos escuchen qué queremos. Y en el que queremos es, te hago a medida, algo que vos quieras. Mandame la foto y yo te lo hago. Entonces, por ahí vos podés encontrar otra beta. Sí, de hecho, las últimas ventas han sido así, justamente. Las últimas cosas han sido a partir de prendas que me han pedido puntualmente y han sido así. Bueno, y otra cosa es esto que mencionamos, que lamentablemente es una realidad y más con la pandemia, son las redes sociales. Explotar las redes sociales. Y si vos no te das maña, bueno,
preguntarle a alguna amiga, primero alguien te lo va a hacer de favor, y después, una vez que veas que eso funciona, decir, bueno, invierto tantos pesos por mes en alguien que me gestione y me publicite, porque a mí no me sale, a mí me gusta tejer, no me gusta vender, porque ojo, no todos tenemos que ser buenos vendedores, porque no se nace siendo buen vendedor. Entonces, Damián, pero digo, en ese punto está bueno que vos digas, yo tejo, listo. Entonces, dedicá unos pesos de ese emprendimiento a decir, mira, me di cuenta que si delegaba el tema de la publicidad, que es esta acción de marketing que plantea Damián dentro del volumen, la gente me conoce. O dejo carteritos, o lo que sea, digamos, pero buscarle la vuelta a vender algo que sí necesiten. Y tal vez en vez de tejer lo que a vos te gusta, ponerte en el lugar más incómodo y decir, bueno, tejo lo que quiere el otro, lo que me pidan hacer, y no lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Y obvio, Hola. capaz que vale más. Hola, ¿Cómo perdón es? que me meta. Sí. Bueno, le doy un ejemplo a esta señora. Nosotros empezamos a trabajar con mi señora y empezamos a entrar a las redes. Por medio de eso nos dimos a conocer. Y gracias a Dios nos siguen pidiendo por red. Nos llaman por teléfono. Hicimos un gasto más o menos como para decir, bueno, empezamos con los barbijos, hicimos unos stickers, después nos pidieron tarjeta, bueno, invertimos en las tarjetas. Por medio de la red, como le estaba comentando a la señora, nos dimos a conocer. Gracias a Dios nos están conociendo y nos siguen pidiendo cosas, distintas cosas que nos han pedido y por suerte estamos cumpliendo. En lo poco que podemos hacer con las máquinas que tenemos, que son pocas, que es familiar, podemos salir adelante con los pedidos que nos han hecho. Ejemplo, un club nos está pidiendo barbijo y pudimos cumplirla. Y rogando que nos sigan pidiendo más, ¿no? Lo que le quiero decir a esta chica, que bueno, que se meta en las redes y como le comentaste vos, que le hagan pedido, bueno, que lo saque. Que a eso le va mucha gente, muchos clientes. Es lo que nos pasó a nosotros. Está muy bueno el comentario. Y si querés, volviendo para cerrar tu pregunta, y espero tal vez a ver que te la podamos haber contestado, no se vende lo que yo quiero, se vende lo que el cliente quiere. El cliente o la clienta quiere. Entonces, a veces hay que hacer un esfuerzo, por un lado, en tratar de averiguar qué es lo que quiere y repensar el producto tal cual vos lo estás contando, que al final vendiste bastante mejor cuando la gente te decía lo que quería, ¿sí? Y no estoquearte de cosas que, no importa que el precio va a ser lo mismo, que no se va a degradar tu producto, pero eso no significa que en algún momento se vaya a querer, ¿está bien? Bueno, y para terminar justamente, y acá es donde nos metemos en la cuestión de fijación de precios, y esta cuestión de fijación de precio no es tan fácil, o hay distintos modelos para poder determinar el precio de mi servicio. ¿De qué depende el precio entonces? Y justo voy a usar también parte de tu ejemplo concreto con esto de tejer, ¿no? Y fíjate que un precio entonces, del cual influye, de qué depende el precio, depende de la competencia. Si fueras la única que fabrica caminitos, ¿sí? Podrías poner un precio a ese producto vos solo, o sola. Cuando ya tenés otra persona u otro emprendedor o emprendedora que también fabrica caminitos, ¿sí? El precio unitario no puede ser muy alto comparativamente con la competencia. ¿Está bien? Y ahora vamos al ejemplo del barbijo. Un barbijo de estos hechos hogareñamente, no industrialmente, me imagino yo como el emprendimiento que vos tenés, y voy a decir desde mi experiencia lo compré, vale 200 mangos. 150, 190, pero no lo puedo vender a 700, porque ya me compito con otro producto que es el NB5 no sé cuánto, que tiene otras cuestiones, pero sí de construcción hogareña, compito con otros que fabrican un vecino, una vecina, que puedo comprar en el kiosco y demás, ¿no?
Depende de la competencia. O sea, la competencia también fija el precio. Otra variable para determinar el precio, u otra forma de determinar el precio, es lo que se llama costos más rentabilidad. ¿Se acuerdan aquella curvita que habíamos mostrado al inicio, que era una curva en donde se encontraban, por un lado, el total de la plata que gasto y el total de la plata que ingresa? ¿Sí? Bueno, yo puedo definir mi precio unitario en todo lo que me sale fabricarlo más un 10%. ¿Sí? Llevando al ejemplo clásico que casi todos tenemos conocimiento, es el almacén de la esquina le recarga un 50% a todo lo que compra en el mayorista. Ese es el costo más la rentabilidad, ¿sí? Si quisieran. Es decir, a mí me cuesta 100.000 pesos poder fabricar todo esto y quiero ganar un 10%, bueno, lo vendo a 110.000. ¿Sí? Es un costo más una rentabilidad esperada. Ahí Sí. el único tema es poder sentarnos y ser precisos y claros en todos los costos y no olvidarnos nada, porque si nosotros decimos, me costó 100, le remarco 50%, esto lo puedo vender a 150, después, si hubo costos que no tuvimos en cuenta, cuando hacemos la cuenta total, nos damos cuenta de que no ganamos, de que hubo algo que cuando decís, che, gasté todo esto y después me entró todo esto, ¿qué pasó? Y en el medio, ¿qué pasó? Me olvidé un montón de costos que no tuve en cuenta, como por ejemplo esto, fui a una feria, gasté 500 pesos en el stand y no lo había sumado. Pero la plata que yo tenía desapareció porque de algún lado se fue. Entonces, es importante sentarnos y hacer bien la cuenta de todos los costos que intervienen en la fabricación del producto que estoy vendiendo o del servicio que estoy prestando. Y ahí sí le agrego la rentabilidad. Exacto. Este es un modelo para determinar el precio. Si hice bien lo que está contando Agus, de tener en cuenta todos los costos, de cargo la rentabilidad, y esta es una forma de calcular el precio de venta. Es un costo X más rentabilidad. Fíjense que ya hay dos modelos para determinar el precio. A cuánto lo vende la competencia y cuánto quiero ganar yo en mi emprendimiento. Capaz que los precios son distintos. El precio de venta unitario ya es distinto. Otra forma de poder determinar el precio es la segmentación, es lo que se llama segmentación de mercado. Cuando hablamos de segmentación de mercado, tiene que ver con a qué cliente le voy a vender. ¿Sí? No es lo mismo, y voy a poner un ejemplo burdo de nuevo, no es lo mismo, sin que haya ninguna ofensa, le voy a poner un ejemplo, por favor, no es lo mismo vender en la feria que venderlo en el local del Jumbo, por decir una pavada, ¿no? Fíjense que las personas que van a comprar generalmente tienen expectativas, a lo mejor, del mismo producto que tienen distinto precio, ¿sí? Y lo puedo segmentar al mercado. Uno es pero para la... Hay un ejemplo más fácil todavía, Dami, por ejemplo, es, no sé, por dar un ejemplo, vamos a los ejemplos que están ahí, Cristian y Maja. No es lo mismo si Cristian hace, si Luis y Cris hacen barbijo para mujer que si hacen para varón, o si hacen para niños o hacen para adultos. ¿Por qué? Porque la cantidad de tela que va a llevar es distinta, el precio al que lo voy a vender va a ser otro. No es lo mismo que haga un caminito para una mesa de 1,50 que haga un caminito para mesas de 3 metros. Entonces, depende del segmento y del tipo de público al que quiero orientarme, también voy a tener que identificar los distintos precios. Los precios exactamente son distintas. Bien. Otra de las variables que determinan el precio, y fíjate justamente el ejemplo que estábamos hablando del telar, de los telares, tiene que ver con las necesidades del cliente. Sí, fíjense y tengan en cuenta justamente este momento de la pandemia. Acuérdense, los barbijos, perdón, no los barbijos, el tarrito de alcohol, lo que valía apenas empezó la pandemia, que estábamos todos locos yendo a comprar alcohol, y lo que vale hoy. ¿Por qué? Porque en aquel momento había explotado una necesidad del cliente. Cuando la gente lo quiere mucho, mucho, puedo cobrar un poco más de lo que en el fondo me sale, más la rentabilidad que quiero ganar. Entonces, y esto lo deben haber escuchado ustedes también como clientes, de acuerdo a las necesidades
que tengan, puedo subir el precio. Y justamente también baja el precio cuando lo que estoy vendiendo tiene que ver o con una necesidad eventual, o con una necesidad para hacer un regalo de cumpleaños, o con algo que me hace falta para sobrevivir. ¿Sí? Entonces, depende de la necesidad del cliente. Si lo necesita mucho para algo y está dispuesto a pagar un poco más, lo hacemos todos. ¿Sí? Piénsenlo ustedes como consumidores. ¿Está bien? Otra variable que determina el precio, tal cual lo habíamos visto hoy, es el volumen de ventas. Si yo vendo un barbijo solo, lo puedo cobrar, el precio va a ser, no sé, voy a poner un ejemplo, 100 pesos un barbijo. Ahora, si me compran 400 barbijos, y probablemente les tenga que bajar el precio. ¿Sí? Es otra variable que determina el precio. O también, perdón, Dami, hay otra ¿Sí? variable que podría ser, en relación a las necesidades de los clientes y el volumen también, tiene que ver con la entrega del producto. ¿Cuándo va a ocurrir? Porque si vos me haces un encargo hoy y la urgencia, más allá del volumen también que puede ser, es para cancelarlo a 48 horas, y yo soy la única persona que lo hago y me comprometo, va a implicar que o voy a tener que contratar a otra persona para que me ayude, ¿sí? O voy a estar toda la noche trabajando para poder cumplir con la entrega, entonces eso se lo voy a recargar al valor. En cambio, si vos me decís, no, bueno, tengo que hacer 100, pero te lo puedo entregar dentro de un mes, bueno, entonces te cobro lo mismo porque yo me tomo el tiempo para hacer las 100. Entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, ese es el aspecto. Disculpa. Sí. Sí, un tema que nosotros tuvimos que hacer para esto, que por ahí para María y los chicos que hacen barbijos, para que nosotros podamos aumentar la producción y poder estoquear, tuvimos que salir al mercado a contactar a otros emprendedores que nos pudieran ayudar con la costura del barbijo. Claro. Es decir, enseñarle la técnica que nosotros usábamos para que mantuvieran la calidad, y tuvimos que salir a contratar, porque si no, no podés cubrir con la demanda que por ahí uno está teniendo. Tal cual. Y eso probablemente te aumentó los costos y el precio. Pero acuérdense que, en realidad, un poco lo que estábamos queriendo contarles con estas 5 o 6 variables que determinan el precio tiene un montón de formas de determinarlo. ¿Sí? Y pareciera que es una gran ciencia y demás, pero lo que hay que pensar es en mi producción y si puedo compararla. ¿Sí? Si ya existe algo parecido en el mercado, yo, digamos, a ver, voy a poner un ejemplo que tiene que ver desde mi gusto personal. Me gusta comer dulce. Entonces miro los dulces caseros y hay mucha producción de dulces caseros y artesanales. Es muy difícil que alguien salga a producir un dulce casero a 600 mangos el frasquito de 400 gramos. ¿Por qué? Y porque hay mucho de entre 170 y 220. Tiene que ver con la calidad, la fruta que está ahí adentro. Ahora, 600 pesos, qué sé yo si lo voy a vender. ¿Sí? Podría pensar desde lo psicológico porque es un dulce que tiene una etiqueta muy bonita, que justo yo quería comerme una tostada de ese dulce ahora, y eso tiene que ver con la necesidad del cliente, si voy a comprar un frasco o 300, si ese frasco lo estoy vendiendo para Damián, que lo va a usar en su casa, o se lo estoy vendiendo a una panadería para que lo consuma o lo construya dentro de sus productos, y eso es segmentación del mercado. Pero salvo que tenga un producto o un servicio que es totalmente novedoso y que esté totalmente necesitado el cliente, no hay que volverse locos y locas en cuanto a qué precio lo pongo. Comparemos un poquito el nivel de mercado. ¿Por qué? Porque en el fondo no puedo cobrar mucho más que lo que existe en el mercado. Ya tengo una referencia. ¿Sí? Todas estas son variables que influyen, por supuesto, pero, de nuevo, estamos hablando de si estoy fabricando, construyendo, y te vuelvo a usar de ejemplo a ustedes, Cris, de los barbijos, que si construyo o vendo
100 barbijos o 3 millones de barbijos. Cuando vendo 3 millones de barbijos, empiezo a pensar en estas problemáticas de los factores que están influyendo en el precio. ¿Sí? En general, arranco con la cuestión de mercado. ¿Sí? Porque en el fondo, todo esto tiene que ver con algunas cuestiones que son importantes, que primero deberíamos planificar, y cuando estamos hablando de planificar es qué quiero hacer de mi negocio, empezar a pensar en costos, empezar a pensar en los ingresos, ¿sí? Para poder después hacerlo, es decir, tengo que planificar. Cuando digo planificar es empezar a pensar ustedes en volcar, por ejemplo, también todos los costos en una hojita. ¿Sí? Y eso es después empezar a hacerlo. ¿Para qué? Para después verificar, es importante esto, que todo lo que yo pensé que iba a gastar y todas las ventas que yo pensé que iba a tener, pasen. Y esto es lo que se llama control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después... Sí. Te hago una consulta. Todas. ¿Es real ese plus que uno por ahí quiere ponerle al producto en valor de que es artesanal frente a un industrial? Depende a quién le vendas. Bien. Yo te hago una pregunta al revés. Y ahora te hago la pregunta al revés. Vos, no sé, qué sé yo, para tu casa un día te vas a comprar 1 kilo de manzanas porque te querés hacer una torta de manzanas para tu casa. ¿Estás dispuesto a pagar el doble de la manzana porque es orgánica? Sí. ¿Sí? ¿Y el triple? Pará, ¿y el triple? No sé, ahí no, ya no sé. Bueno, y perdóname, y a vos porque tenés una cuestión orgánica, para mí es indiferente si es orgánica, no lo quiero pagar más. Entonces depende de la persona a la que se la vendas. Y ahí es donde estamos, ¿te acordás de la variable, cuando hablamos de la variable de fijación de precios de la segmentación? Sí. ¿Sí? Bueno, justamente la segmentación es, si yo hago un producto orgánico, es porque le estoy apuntando a un mercado donde el orgánico le resulta importante. ¿Entendés? Y justamente... Sí, perdón. No, pero también, que también es importante esto. Es importante valorizar el producto que estamos haciendo, ¿sí? Porque hay una realidad. Uno puede ser muy consciente de que el emprendimiento que está llevando adelante es de una calidad excelente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo hago tortas, vamos a suponer que hago tortas. Y yo creo que mi torta está a la altura de TT, no sé, por decirle, la confitería o la fábrica ahí, TT. Ahora, TT tiene un nombre, ¿sí? Porque para ponerle TT, llegó a ser TT, y que yo diga, me quiero comer un rogel de TT, o sea, a ese nivel, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el rogel de TT. Ahora, mi vecina puede hacer el mejor rogel de la historia y no ser TT. Entonces, yo le digo, che, ¿me haces un rogel, mi vecina, para mi cumpleaños? Sí, divino, vienen todos, lo prueban, qué lindo. Ahora, yo le digo, che, hacé lo que lo necesito vender y me lo entrega en una bandeja medio pelo de telgopor, sin forrar, sin un nombre, sin una decoración apropiada. Bueno, entonces, yo tengo que valorizar que mi producto esté a la altura de TT a un precio comparable para que alguien me lo quiera comprar. Porque si no, van a ir a TT, porque tiene el nombre, porque saben que no falla y porque saben que todos los rogel le salen exactamente igual. Entonces, en eso también uno tiene que ser muy consciente y juzgar su producto con alguien que esté a la altura y que pueda comparar. Entonces, yo no me puedo comparar con TT porque en algo seguramente capaz que le fallo, incluso capaz que no me sale siempre igual, porque no tengo la misma amasadora, porque no todas las capas de los hojaldre me salen perfectos, etc. Entonces, ahora, si yo le doy, además de que el producto de calidad es excelente, le otorgo un plus que es, no te preocupes, Agus, que yo te lo llevo hasta la puerta de tu casa, en el horario que quieras, o a tu trabajo, en el horario que vos te quede cómodo, no te lo hago ir a retirar, y te estoy dando un plus, bueno, entonces me puedo comparar y decir, la calidad es igual, la presentación es muy buena, y encima te estoy dando un servicio que es puerta a puerta, ¿sí? Entonces,
Ahí es donde ustedes tienen que jugar, es ¿qué le estoy dando al cliente? Además de un producto bueno, ¿le ofrezco algo más? ¿Viene con un plus que el otro no le está dando? Bueno, y capaz que ahí vas a ganar. No en el producto que capaz que es muy similar, por ejemplo, barbijos, que digas, che, son más o menos todos los mismos, no nos damos cuenta si fue cosido en una máquina de mejor calidad que otra, pero te lo llevo a la puerta de tu casa. O por ser el Día de la Mujer te mandé a los 10 barbijos que me compraste un bonobón con cada barbijo, no sé, un plus. Entonces ahí me puedo comparar con otro. Ustedes tienen que también ir midiendo esas cosas, ¿sí? Porque ustedes obviamente que tienen que valorizar la producción local, la producción de algo que es artesanal, que se invirtió mucho más tiempo, que tiene una personalización de la prenda o del producto que hagan. Pero bueno, tienen que ver ahí de no irse en el valor de venta, porque si no, cualquier otro te va a decir, no, bueno, pero yo no lo conozco, me voy por TT. ¿Se entiende a dónde quiero apuntar? ¿Puedo dar una opinión? Dale, por supuesto. Eso es, yo creo que es presentación, servicio, porque llevarlo a domicilio es un servicio, no poniendo un costo. Porque nosotros entregamos a domicilio y nunca le pusimos un costo. ¿Pero lo costeaste dentro de tus valores? No, jamás. Bueno, por eso pero costealo. Sí, estas reuniones nos sirven porque gracias a esto nos están abriendo un poco más los ojos, como se dice, ¿no? Claro. Bueno, los valores son iguales, tanto en la feria como entregándolo a domicilio. Y en sí, la presentación que le damos a cada barbijo, como nosotros le pusimos, como les dije, una bolsita y con el sticker, a veces nos piden la tarjeta, bueno, le agregamos una tarjeta. Okay. Eso es el servicio y la presentación que tiene cada barbijo, ¿no? Está muy bueno porque capaz que lo de la feria te sirve para hacerte conocer, para que después te encarguen volumen en otro lado, más que eso sería casi una acción de marketing más que una cuestión de venta. Entonces que vos después lo cobres a precios distintos, porque se lo llevaste a la casa, bueno, no lo tengas en cuenta. Lo importante es que vos sumes todos los costos y todos los ingresos, y que en la sumatoria te den más los ingresos, les den más los ingresos que los egresos. ¿Sí? Ese es el primer camino, empezar a medir y volcarlo en un papel con aquel orden que vimos al principio, porque hay algunos costos que los puedo gestionar. ¿Sí? Sí. La primera pregunta es, y fíjate, está muy buena, y te vuelvo a usar tu ejemplo, Luis, que es, si vos se lo estás llevando a alguien, o sea, le estás sumando los costos de transporte, ¿los tenías en cuenta en origen? Sí lo teníamos en cuenta, pero no. nunca lo pusimos, ¿no? Lo sumaste. Nunca lo sumaste. Bueno, sumamos. ahora lo tenés que sumar. Capaz que sigue ganando plata, seguramente sí, pero tenés que sumar. En sí nosotros nos fijamos, también vamos fijándonos en el bolsillo de cada uno, ¿no? Decir, ponerle un costo y decir, mira, te tengo que agregar esto y me digan, mira, no me lo traigas. O me acerco o directamente no lo vendo. Nunca nos fijamos en el costo. Eso, bueno, tenés que fijarte en el costo y está bien. Y ahora volviendo a cuáles son las variables, y vuelvo a tomar el ejemplo, lo que se llama segmentación de mercado. ¿Está bien? Y esto lo que vos me estás diciendo es el ejemplo perfecto. Si yo quiero vender un barbijo en algún lugar popular, por así decirlo, no lo puedo vender al mismo precio que si lo vendo a una empresa que lo necesita mañana. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese mercado no me lo va a poder comprar. Lo que no significa que yo no tenga que evaluar si puedo seguir estando en ese mercado o no, porque los costos son más grandes. ¿Está bien? Lo importante es que uno sepa cuáles son todos los costos y después gestiona y toma decisiones, ¿entendés? De venderlo más o menos, pero primero sabés si vas a ganar o perder plata, porque uno también puede decidir perder plata en este momento. Pero lo importante es que sepan y elijan cómo perder la plata. La única forma, y ahí
Esto es un ejemplo, no lo quiero poner acá, digamos, la voy a pasar a esta. Como cierre, lo que queríamos decirle en esta cuestión de sensibilización es que todo aquello que, digamos, que excede sola a la parte productiva, les va a hacer más sostenible el emprendimiento a lo largo del tiempo. Y en este caso, concretamente, ahora hablamos de cuáles son los costos. ¿Y cómo llevo los costos de mi emprendimiento? No hace falta modelos muy complejos. Hay que arrancar por empezar a anotarlos. ¿Cuáles? Todos. Y empezar a anotarlos porque de esa manera voy a empezar, si los tengo escritos, a darme cuenta, ¿sí? Y poder gestionarlos. ¿Está bien? Imagínenlo esto dentro, igual que los costos todos llevamos costos, a nivel familiar todos llevamos costos. Sabemos cuánta plata nos cuesta ir al supermercado, cuánto tenemos que pagar de luz, cuánto tenemos que pagar de gas, cuánta plata nos ingresa si tengo un sueldo por mes, y yo ya sé si necesito pedir plata o voy a ahorrar para poder irme de viaje o para poder cambiar el auto. En un emprendimiento es muy parecido, pero si realmente yo quiero mejorar los ingresos o el saldo positivo de eso, toca anotar. Porque como solemos hacer en la familia, mirá, este mes no compramos asado para todos los domingos, vamos a comer fideos, ahí estamos gestionando los costos. En un emprendimiento hay que anotarlo, porque de esa forma nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, en resumen, y para volver a lo que habíamos visto al principio, estimados y estimadas, lo que acá queríamos hacer no es darle modelo de costos, sino invitarlos a que gestionen los costos. Y una forma fácil de gestionar los costos es poderlos tener anotados y categorizados en una hoja, en un papel, en un Excel. No hace falta tener herramientas muy complejas, sino darse cuenta de que hay que correrse un poquitito de la producción y empezar un poquitito a gestionar los costos, y la forma de gestionar los costos hay que anotarlos, tener en cuenta, darse cuenta de lo que está dando vuelta, y si la forma más sencilla es sumo todos los costos y sumo todas las ventas, si gano plata o pierdo plata me voy a dar cuenta fácil. Después lo vamos complejizando, pero la primera, sí o sí, hay que anotar, para no caer en aquel error de la NASA que se equivocó y pensar que ellos anotaban. Es decir, no hay sistemas infalibles, fíjense lo que les estoy contando. No hay sistema infalible, pero le erraron por 20 kilómetros. Otra cosa es que lo hubieran pegado derecho a Marte o lo hubieran pasado a 600. Si no hubieran anotado nada, ni hubiera salido el cometa. ¿Se entiende? Entonces, a nivel de proyecto o de emprendimiento, empiecen a correrse un poquitito de la producción para poder sostenerlo y a trabajar en algo que a veces es incómodo, pero es muy productivo, que es llevar la gestión del negocio. Y una forma fácil de hacerlo es anotar y ordenar en aquellas categorías que vimos al principio los costos. ¿Sí? Porque los fijos son fijos, los variables los puedo mover, los familiares es indispensable tenerlo en cuenta, aquellos familiares que se confunden con el emprendimiento, porque se puede hacer algo, se pueden tomar decisiones. Así que les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, nos gusta mucho la participación que hubo en este taller, la verdad que es muy bueno. Los invitamos a que si tienen más preguntas, este es el correo nuestro, desde el cual podemos resolverles algunas de las preguntas extras que tiene. Es más, y si tienen ya algún poquito más, también estamos abiertos, pero bueno, en principio les queremos agradecer mucho la participación y justamente la interacción que tuvieron de preguntarnos y poder charlar. Esperemos que yo quería dar un ejemplo en esto que decías vos, cuando una empresa requiere un servicio en un corto plazo. Nosotros tuvimos un caso de una empresa que vino el jueves que necesitaba 20 barbijos para el día viernes, para un evento. Le respondimos, digamos, nos quedamos con mi señora toda la noche trabajando, haciendo los barbijos. Le entregamos los barbijos. El día sábado a la tarde
nos manda una foto con el presidente de la Nación con el barbijo puesto de la empresa de ellos. Una imagen que recorrió a nivel nacional e internacional. Es decir, uno a veces no se da cuenta también el impacto que puede llegar a tener una respuesta de estas características en el emprendimiento que uno tiene. Está buenísimo el ejemplo. Fíjese que las redes han abierto canales de conocimiento que hasta hace muy poco no éramos conscientes de eso, ¿no? Fíjense que nosotros dábamos a conocer nuestros productos en algo que está muy bueno hacerlo, que son las ferias. Pero en las ferias nos hacíamos conocer de las personas que participaban de esa feria y con las quien charlaban además esas personas. Ahora, fíjate el ejemplo que estaba, una foto que está en una publicidad de un medio ya te hace. Esto que están haciendo muy bien perdón el nombre, estimado, pero esta página, hay producto, perdón, esta página de producto está abriendo canales de conocimiento. En esta cuestión de la gente, si ustedes participan dentro de lo que hay producto, y esto se los digo como comprador de ese lugar, si van a participar de ahí, y van a poner ahí, contesten los correos. Si van a poner ahí y quieren vender, vendan. Yo personalmente tuve 4 casos, 2 compré y 2 nunca lo pude hacer. Es decir, si uno hace una oferta, la tiene que tener disponible. Y la tiene que lograr. Aparte hay productos, digamos, está haciendo convenio con empresas. Hace poco hicimos un Zoom con Pampa Energía, donde dentro del catálogo de ellos incorpora a los emprendedores para ofrecer productos locales a toda su línea de producción. Exacto. O sea, en esta cuestión para sostener, además de evaluar los costos, las acciones comerciales también son importantes. Es decir, hay un canal disponible para vender. Bueno, si van a participar ahí es porque van a participar. Porque volver a vender, a construir el nombre después de una promesa incumplida, piénsenlo ustedes como compradores. Sí. Y también esto que estuvimos hablando con distintas cositas del tema del precio y de algo que tiene dedicación y tiempo. Piensen todo el tiempo en cómo diferenciarse de otro que hace lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, justo acá hay 2 personas que hacen barbijos. Fíjense, 2 emprendimientos en una misma charla hacen barbijos. Entonces pónganse a pensar, bueno, a ver, ¿qué diferencia mi barbijo del de Cris y Luis? Bueno, ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir después de la charla, no sé, estoy inventando, estoy hablando en voz alta, que las mujeres que son tan coquetas, bueno, a los barbijos de mujeres le vamos a poner un detalle acá al costado, con lentejuelas, vamos a hacer una flor, para que los barbijos de mujer tengan ese detalle. Y para los de niños les vamos a bordar las iniciales de los nenes acá de este lado, para que no se confundan con otro barbijo de otro compañero del cole. No sé, cualquier cosa que personifique y que le aporte más valor a tu producto respecto al de la competencia, ¿sí? O ahora deben haber visto, salieron los barbijos, a continuación salieron los sujetabarbijos, ¿no? Los holders. Bueno, todos los holders son iguales, sí, pero por ejemplo, los nenes que vuelven a la escuela, se sacan los barbijos, dejan las cosas, entonces le hicieron los holders con los nombres de los nenes. Ese nivel de aportar, en realidad lo que te está haciendo es, te soluciona un problema, que es que tu hijo vuelva con el barbijo que fue, y no con el barbijo de otro, ¿sí? Entonces, si yo digo, mira, me gustó, y ¿saben qué? Por ejemplo, muchos productos se identifican con la bandera argentina. Bueno, hagan al revés, ¿por qué no le ponen la bandera de Neuquén? Para dar un sentido de identidad. Entonces mi marca, no sé, cuando vea un barbijo que tiene acá el loguito de Neuquén, yo voy a saber que es de mi marca. No sé, cualquier cosa les digo. Traten de por ahí sumar esas pequeñas cositas que capaz que no le influyen mucho en el costo, pero que los van a diferenciar y los van a destacar de otro. Traten de eso, mira, estos no sé, lo pueden personificar o pueden pedir, no sé, el elástico, el barbijo del color que quieras, te lo hago como vos, no sé, lo que sea. Siempre traten de lograr eso. ¿En qué me puedo diferenciar del otro? Sea en el servicio puerta a puerta, sea en un plus que le doy al diseño, sea que se me ocurre que lo hago a medida, como les decía antes. En lo que sea,
traten de que si cobran un poquito más, haya un diferencial de algo que alguien no me está dando y me está escuchando, o me lo está personificando. Nada más como consejo, como consumidor también, en esta era que hay tanto igual. Bueno, de nuevo, gracias y estamos a disposición de lo que ustedes quieran. Este es nuestro correo y bueno, gracias por sumarse y éxitos en los emprendimientos. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Saúl, por la gracias, invitación. Damián. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Analía, gracias, ¿Avisan ustedes Damián, cuando haya otra Agustina. reunión? Muchas gracias. Nosotros avisamos. Gracias por darnos este espacio tan provechoso para todos. Va a haber una segunda instancia el 6 de mayo, anótense antes de irse todos, anótense el 6 de mayo con el mismo link que entraron hoy, van a poder entrar a esa capacitación. Bueno, ahí copien el mail que dejaron los chicos para todos para poder ir evacuando dudas también, y si no, nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Y nuevamente gracias a ustedes, Damián, Analía y Agustina, por brindar estos espacios para los emprendedores que realmente son tan provechosos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Agradecemos por supuesto a toda la gente de Economía Social que está ahí atrás apoyando y organizando todo esto. Muchas gracias a todos. Adiós.